Gracias, Lucho. Buenas noches para ti y buenas noches a todos los que se unen ahora a nuestro programa en un día feriado, pero como ustedes saben, las noticias no se detienen, la coyuntura tampoco, pero hoy hemos preparado un programa para hablar de algunos temas, digamos, de mayor calado. Por ejemplo, usted sabe que en la región casi todos los países ya están haciendo un proceso de transición energética. ¿Qué significa la transición energética? ¿Por qué, por ejemplo, Brasil ha optado por el tema de la energía eólica o Chile la electrónica? ¿El Perú qué ha pasado con eso? Vamos a hablar sobre este tema tan importante y, como digo, de mayor calado en el programa de hoy. Pero también otro tema de calado importante es la industria. El Perú es un país que básicamente exporta bienes primarios, minerales o productos no procesados. Pero también es necesario hablar de esos grandes sectores que están vinculados con el desarrollo más bien de economías más sofisticadas que se llaman industrias. Sobre eso vamos a hablar y cómo se pueden reactivar. Y finalmente vamos a terminar hablando de tecnología aplicada a la educación, inteligencia artificial, realidad aumentada. ¿Cómo puede eso competir eventualmente incluso con el rol de los maestros? No se vaya a mover del programa que lo vamos a ver. Y sin más dilación, les voy a presentar cuáles son los eventos que consideramos noticias para cerrar el día de hoy. A ver, vamos con el primero, a modo de un tuit. Lo primero es que hoy día se dio un suceso particular. El congresista José Balcázar ha emitido algunas opiniones muy controversiales, pero además, en verdad, tal vez fuera de foco, a raíz de estas normas que están vinculadas con el matrimonio entre menores de edad. Es una situación muy particular en pleno siglo XXI, que evidentemente plantea una mayor capacidad de protección de personas vulnerables, que son los niños, ¿no? Evidentemente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha pronunciado y sobre este tema hay que decir las cosas como son. Los niños son poblaciones vulnerables porque todavía no han completado su proceso psicológico y debe hacerse a través de mecanismos normales y naturales y no violentos que obviamente interrumpan ese proceso de maduración. Muy bien, vamos al segundo tuit, que también está vinculado con estos temas y más bien en algún momento hemos hablado acá de regulaciones, de la importancia de que eventualmente se aclaren algunas situaciones vinculadas con la tecnología. Bueno, un caso específico es todo lo que tiene que ver con los juegos a través de tecnología. El MINCETUR ha establecido una regulación, su interés de regular esta situación y probablemente esté vinculada también con el incentivo de la inversión, ¿no? Hemos visto que a veces se dan situaciones de competencia desleal. Bueno, todo eso eventualmente debería corregirse con este tipo de regulaciones. Vamos a hablar de eso seguramente pronto en las próximas semanas. El siguiente tuit también, vamos a verlo, también está relacionado con temas que hemos tratado aquí en Diálogo Abierto, por eso es importante ir más allá a los temas de calado. Recordamos el caso de Santiago Contoricón, este líder nativo que lamentablemente falleció. Bueno, hoy peligra la vida de otra persona, es la señora Agostina Mayán Apicay, que obviamente necesita resguardo, porque no podemos permitir que estos luchadores sociales propios de las comunidades vean su vida peligrar. Así que eso también es importante. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha emitido una comunicación al respecto. Y la última noticia es importante, es interesante y además muy positiva. Resulta que el cineasta Francisco Lombardi, reconocido cineasta, ha sido convocado a ser parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la más importante, la que da este premio internacional, el Oscar. Eso es un gran orgullo, principalmente para él, pero también para todos los que están vinculados a este sector cultural, que obviamente también implica llevar el acervo del país. Ojalá que eso implique también promover más el cine nacional. Y con esto les doy la bienvenida. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Muy bien, vamos a empezar con este tema que había presentado para ustedes. ¿Qué está pasando con las industrias en el Perú? Hemos comentado esto, es un país que básicamente el nuestro, que básicamente depende de la exportación de productos primarios, no procesados, pero también hay sectores que están vinculados con esos otros, a los que en general denominamos industrias. Y para eso hemos convocado un representante de la Cámara de Comercio de Lima, al señor Wilfredo Murillo. Él es presidente del Consejo Directivo del sector legal de ese gremio tan importante y además es un empresario. Él es partner de Jericho Associates. Ahora nos va a contar qué es eso. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Contrario, Maite, gracias a ti por la invitación. Un placer estar aquí, poder conversar el día de los temas que has planteado, que en verdad hay mucho por qué conversar sobre el respecto.
Exactamente. Yo decía que en el Perú lamentablemente no hemos todavía dado el gran salto a la industrialización. Nos dedicamos a la pesca intensiva, pero no exportamos, digamos, productos procesados. En el caso de la agroexportación, de todas maneras los productos están vinculados como bienes primarios, que en otros países se terminan de empaquetar o eventualmente de completar. ¿Y qué vamos a decir de la minería? ¿Qué hay que hacer para que de alguna manera dar ese salto y empezar a pensar en industrias que también se dediquen justamente a ese tipo de actividades en este país? Una de las cosas que nosotros venimos proponiendo es que un buen marco regulatorio puede fomentar las inversiones en las industrias donde hemos considerado que son claves. Sobre todo nosotros somos un país que tiene mucha industria, como dices tú, de materia prima, pero normalmente uno cuando va a querer invertir en esos espacios encuentra que hay muchos temas regulatorios que están impidiendo que la inversión sea mucho más atractiva. Y las inversiones que hoy están viniendo, dado un poco el contexto, no necesariamente son las mejores inversiones. Entonces nosotros lo que queremos proponer es justamente el primer punto de análisis es cuáles son los marcos regulatorios que están teniendo cada una de estas industrias. La minería, por ejemplo. En la minería vemos que hay una gran carga regulatoria para la gran inversión minera, lo que genera que normalmente las empresas, más aún teniendo los conflictos sociales como una cuestión permanente, generan una incertidumbre para el inversionista extranjero o el inversionista local de decir, oye, ¿por qué tengo que apostar justamente ahí? No obstante, pasan temas similares en la industria de la pesca, o sea, donde normalmente se le da gran carga al gran inversor, pero no normalmente se le da la misma exigencia al pequeño mediano, lo cual quiere decir que entran en una desventaja competitiva. Y cuando ya tú empiezas a invertir, te das cuenta que para operar empiezas a haber más trabas. Empiezas a sentir que un sector público no necesariamente te viabiliza o te genera muchos permisos que en vez de incentivar que mayores empresarios vengan, tú sientes que cada vez tienes más trabas para que un proyecto que debería ejecutarse en 3 meses termina demorándose un año. Pero un año no necesariamente porque el empresario no cumpla, porque normalmente pues hoy hay mucha exigencia de temas ambientales, de temas de permisos en zonas geográficas. Entonces hay mucha cuestión que hay que desarrollar y justamente uno de los primeros puntos que nosotros queremos proponer es que para que haya más inversión debemos analizar cómo está el marco regulatorio en cada una de estas industrias. Exactamente, porque en el caso específico de la minería que has mencionado, ya existen problemas en su competitividad, no solamente en el sentido en que exportamos menos, sino que en efecto para hacer inversiones el tiempo es muy prolongado y hay una serie de barreras que evidentemente pues, nos restan oportunidades respecto de otros países. En algún momento incluso me parece que la Sociedad Nacional de Energía y Minas hizo un estudio donde probaba empíricamente que definitivamente si nos comparábamos con otros países de la región y del mundo, éramos los que más nos demorábamos en facilitar un proceso de inversión por los plazos que son innecesariamente largos. Ahí hay dos cuestiones. Hay una cuestión, es el marco regulatorio, que normalmente se han desarrollado tantas leyes y se le han cargado de tantas formas, y no solamente eso, generan la intervención de muchas entidades públicas, que a veces entre ellas se interrelacionan para justamente generar un siguiente paso. Entonces el empresario minero solicita, no sé, un permiso ambiental a una entidad, pero necesita un certificado de otra entidad que cuestiona el requisito que le está presentando la primera entidad. Entonces empieza a existir muchas trabas burocráticas, que ese es otro punto. No solamente es el marco regulatorio, sino la operatividad con la que el sector público está atendiendo justamente industrias como la minera. Pero no solamente eso, sino es la seguridad jurídica que le podemos brindar a los inversionistas en materias justamente como la minería, donde hay una constante relación social. Claro. O sea, también tenemos que entender que el Estado también debe de alguna manera promover cultura de lo bueno que es la inversión. De hecho, que también acá hay una responsabilidad del sector privado en tratar de realmente mostrar los beneficios que está trayendo, porque la gran empresa minera contribuye mucho al fisco peruano. El único tema es que al final la distribución de los recursos llega al público y el público no necesariamente los ejecuta de manera correcta. Pero yo entiendo que eso finalmente es un punto donde también tenemos que seguir trabajando, ¿no? Claro, señor Murillo, en el caso de la minería, nos ha comentado que existe este problema que hay distintos agentes o entidades que están involucradas en este proceso de inversión. ¿La misma situación se da en los otros sectores, en la pesca, en la agroexportación? Terminas viendo que ese es el constante matiz que existen en todas las industrias. Tú vas a agroindustria y tienes la misma cuestión. No obstante, cuando han habido mayor
foco en viabilizar, por ejemplo, la agroindustria ha sido una de las industrias que más han crecido a lo largo. Claro, Porque y con leyes promotoras, ¿no? es que justamente ahí está. Nosotros hemos pasado la pandemia y hemos tenido una recesión económica, y yo creo que este es un buen punto para reflexionar sobre cómo podemos reactivar la economía a partir del marco regulatorio que hoy por hoy están teniendo. Entonces, una de las cuestiones que nosotros queremos proponer y dar visibilidad es: trabajemos sobre el marco regulatorio de las industrias que queremos fomentar, Ya. porque solamente así podemos realmente seguir avanzando. No podemos reactivar la economía si es que previamente no analizamos cómo está su marco regulatorio de esas industrias. ¿Y en la Cámara han planteado algún tipo de situación particular? O sea, ¿tienen un planteamiento, han hecho una revisión de la regulación que debería mejorar, más o menos? De por sí, en la Cámara existen varios pronunciamientos sobre cuál es, bueno, entenderás que nosotros hemos vivido también una coyuntura política muy constante. Entonces la Cámara ha mantenido siempre una posición de promover finalmente la preocupación de darle estabilidad jurídica al empresariado, de mostrar realmente que una de las primeras bases es: oye, al empresario no les puedes estar cambiando las reglas permanentemente, no puedes estar estableciendo mecanismos sin previamente analizarlo. Entonces, la posición hoy por hoy, de lo que ha sido hasta el momento, ha sido una posición más de buscar brindar estabilidad jurídica. Seguridad. Claro, pero digamos que después de la seguridad, que seguramente ahora va a tener que ser reforzada, ayer han estado aquí dos congresistas que se han pronunciado de situaciones de mayor calado: la minería, el tema de la Amazonía, el tema de la inversión en tecnología, porque yo también hablaba de que es importante que estas industrias que son globales y que obviamente le permiten al Perú también tener una posición relevante en este tipo de situaciones, necesita pues también dar el siguiente paso, ¿no es cierto? La industrialización. Por ejemplo, ¿por qué una ley promotora, por qué no una ley promotora de la transferencia tecnológica en la minería o en la agroexportación o en la pesca? La pesca es un sector muy postergado. Yo te diría, quiero aprovechar porque el tema tecnológico es un ejemplo claro de cómo podemos aprovechar el panorama actual. La tecnología finalmente se ha vuelto un eje importante en la economía de todos los países. En Latinoamérica no hay un hub donde las empresas tecnológicas lleguen a montones. Perú tiene una gran oportunidad, por ejemplo, para fomentar eso, pero tiene un problema ahí. No hay masificación de uso de la tecnología. La tecnología tiene de por sí un tema de infraestructura base, como conexión de internet, Claro. o sea, hay mucho tema previo que debemos trabajar. Ya, eso pasa con la tecnología, que es la más avanzada, por decirlo así, de las industrias y la que más fuerza ha ido teniendo en los últimos años, donde nosotros decimos: oye, el punto inicial es que hay que ver qué es lo que hacia atrás tenemos que corregir. Uno, en tecnología, es ampliar la infraestructura base para que por lo menos sea más masivo el uso tecnológico. Porque de nada va a servir generar inteligencia artificial si al final el poblador que realmente nosotros queremos que haga uso de eso, uno, no tiene cultura, y dos, no tiene acceso a eso. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes una función. Tienes el otro variante que tiene que ver con cómo fomentar que más empresas tecnológicas vengan aquí. De hecho, que Perú es uno de los países donde, tributariamente hablando y laboralmente hablando, somos muy rígidos. Es más, somos uno de los países que a nivel matiz uno ve que la carga laboral que tenemos de beneficios en comparación a la región, somos probablemente los más generosos, que finalmente no está mal. Pero nuevamente el Estado tiene que ver un poco y analizar cómo están las industrias para crear un marco regulatorio que atraiga inversiones. Perú hoy por hoy se encuentra en una posición privilegiada en la economía. O sea, es un país que ha mantenido niveles macroeconómicos muy solventes. Esa confianza nos permite a nosotros decir: oigan, con un buen marco regulatorio podemos realmente generar inversiones. En las industrias que ya... Nosotros somos un país muy de exportar productos de materias primas, pero Claro. tenemos la oportunidad también de ser generadores Exactamente. de espacios para Además, señor Murillo, muy poca gente sabe, ¿no? Pero la agroexportación que se hace en el Perú tiene tecnología de robots, tiene Internet de las cosas, que son los sensores. Hay muchas industrias aquí globales que están operando aquí nomás cerca en Ica. Pero claro, como usted bien ha mencionado, estas están vinculadas con algún tipo de escala. Son las empresas más grandes o más medianas, y ahí falta engarzar a esos productores más pequeños, que son también relevantes, porque esto son cadenas que en verdad pues benefician a muchísimos peruanos. Una ley promotora, ¿cómo qué, por ejemplo, están planteando ustedes? Que tenga que ver con temas tributarios, que tenga que ver con recorte del tema administrativo. Justamente una de las cuestiones previas que nosotros hemos visto es que normalmente, ¿qué sucede? El empresario viene a invertir con las reglas que el Estado ya las tiene establecidas. El Estado crea reglas y a veces las reglas no necesariamente tienen un matiz de análisis.
de la necesidad del empresario y del análisis regulatorio ejecutivo. Nosotros estamos creando justamente un espacio para conversar entre empresarios y abogados y decir, señores, su necesidad, trasladen su necesidad, y los abogados que han venido ejecutando las leyes dicen, oye, mira, aquí ya tienes esta traba, se puede mejorar ese tipo de cosas. Esa dualidad de visiones es que realmente permitirían que se dé el primer enfoque. Yo creo que el primer punto es sentar a los empresarios y a los ejecutores o promotores de las normas, que son los abogados, a sentarse a conversar realmente, oigan, ¿cómo podemos hacer para que las inversiones empiecen a ejecutarse o para que haya mayor inversión? Ese es un primer punto. Y llegar al Estado y decirle, oye, Estado, yo he analizado mi situación como empresario, he visto cómo están las normas hoy, quiero venir a proponerte un mejor marco regulatorio. Porque yo creo que al Estado hay que llegar con propuesta. No podemos ir simplemente esperando que el Estado cambie las cosas, sino realmente creo que esa labor de los privados. Yo creo que en esta reactivación económica somos los privados los que estamos llamados a tomar un papel de liderazgo. No esperar que sean los Estados quienes promuevan necesariamente la reactivación, promovamos nosotros, ya conociendo las problemáticas, porque finalmente es el empresario quien vive, el agroexportador, el minero, el de la infraestructura, la tecnología, es quien vive las necesidades y por sí las problemáticas. Es ir el Estado con un esquema de propuestas adecuado, ¿no? Claro, y seguramente en este análisis que ustedes plantean han revisado lo que ya existe, ¿no? Porque también hay que ser, digamos, justos. En anteriores gobiernos han habido esfuerzos importantes por promover la competitividad de estos sectores. El Consejo Nacional de Competitividad, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la competitividad, que ha hecho planteamientos bien relevantes. ¿Cuántos de esos enfoques o de esos planteamientos pueden ser ejecutables en este periodo? Hablemos de este gobierno, de los próximos 3 años. ¿Es posible soñar con eso o es mucho pedir? Ahí es el primer punto que yo considero que es importante. Los planes que se deben hacer deben estar mirados a 20, 30 años. Pero empezaremos pues prontamente, ¿no? Sí, o sea, a lo que me voy es crear la base y decir, señores, este es el plan de ejecución de los próximos 30 años de inversión. Porque si no vamos a tener el problema de que entre un gobierno y el plan de competitividad que se planteó hace un par de años dejó de existir. ¿Por qué? Porque ya el gobierno tiene otras prioridades. Entonces, cuando ha habido, nuevamente, esquemas regulatorios o una estructura regulatoria o un marco regulatorio sólido de visión de largo plazo, ha permitido que el país crezca. Eso nos ha permitido a nosotros pasar de una economía donde teníamos superinflación a tener, digamos, por lo menos 20 años, por decirlo así, de economía manejada de manera apropiada e idónea, que nos ha puesto en una posición estable, económicamente hablando. Es que esa buena práctica es la que debemos generar. Pero Maite, a mí quisiera solamente hacer una reflexión adicional. En la región hay muy buenas prácticas. Por ejemplo, Perú ha implementado una buena práctica que está siendo replicada o estudiada por otros países, obras por impuestos. Es un mecanismo que ha sido muy alentador, que muchos países han dicho, oye, ese mecanismo para yo generar que el tributo de un privado lo ejecute en una obra pública, que es la labor que ejecuta el Estado, se puede hacer aplicado en otros países. Entonces, lo que nosotros queremos proponer es un análisis regional de buenas prácticas. Porque, ¿qué sucede? Normalmente el inversor cuando viene tiene una regla en un país, tiene otra regla en otro país y en otro país. Entonces, al final, todo lo que invertiste en generar un mayor proyecto de inversión en un país, tienes que volverlo a hacer en otro. Entonces, nosotros lo que queremos decir es, si ya somos una región que está en constante interrelación económica, ¿por qué no poder generar buenas prácticas regionales? No necesariamente verlo de país. Yo sé que al final cada uno lo va a adaptar un poco a su cultura, pero por lo menos tener un estándar de buenas prácticas regionales, ¿no? Exacto. Otro tema que también ha quedado allí guardado en las gavetas de seguramente los policy makers, los hacedores de políticas, son los famosos parques industriales o estos parques tecnológicos que incluso han tenido financiamiento internacional. Han habido estudios de prefactibilidad, hay lugares, como usted ha mencionado, que son idóneos incluso para llamar inversión extranjera. Sobre ese tema ustedes también se van a pronunciar. ¿Consideran que son mecanismos para atraer inversión intensiva, de mayor, digamos, relevancia? Mira, por ejemplo, ahí es un claro ejemplo de cómo, si no tienes mapeado el marco regulatorio de todo ese gran plan, te das cuenta que a veces el problema es municipal, un problema de permiso, o es un problema simplemente de que un documento no llegó. Entonces, nuestra intención justamente es priorizar, porque una de las cosas que sí tenemos que entender es que hay muchas cosas que cambiar. En el marco regulatorio o en el sector público probablemente haya muchas cosas que cambiar, pero tenemos que empezar a tener prioridades.
Una de las principales prioridades, justamente como te digo, es crear espacios de interrelación entre los actores. Hoy por hoy estamos proponiendo espacios entre empresarios y abogados para que ejecuten, para que propongan, pero creo que también tenemos que llamar al Estado y sentarlos a los tres para crear espacios. Es que parece lo más sencillo de hacer, pero es lo que menos se hace. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Yo estoy segura de que a través de ella seguramente se van a activar las mesas de trabajo, el Consejo Nacional de Competitividad. Es el momento porque hay tiempo y obviamente, como usted bien dice, pensando en por lo menos unos 20 años, que es lo que necesitamos para tener un mapa de ruta. Sí, justo ahora el 6 de julio en el Hotel Pullman hay justamente un foro entre empresarios y abogados y van a haber mesas de trabajo donde se van a sentar justamente a desarrollar. Así que esperamos que este sea un primer paso para justamente crear conexiones y sobre todo integración entre los actores que permitan la reactivación económica en la región. Estupendo. Muchísimas gracias otra vez y será pues un gusto volver a verlos cuando tengan resultados de esos eventos. Perfecto. Bueno, y vamos a volver detrás del corte comercial para seguir hablando de tecnología, pero esta vez aplicada a la educación. Así que no se vayan, vamos a ver cuán difícil es integrar la tecnología artificial, la realidad aumentada a los procesos educativos sin que implique poner en debate el rol de los maestros. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Perfecto, gracias por estar con nosotros, gracias por además seguir vinculados a temas de calado, como hemos dicho, más allá de lo contingente, y vamos a hablar ahora de tecnología aplicada a la educación. Para eso está con nosotros el director global de productos y servicios de Cintana, que es una empresa vinculada a la Universidad de Arizona. Él es el señor Emiliano Díez. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, señor Díez. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Esta es una empresa curiosa porque Cintana está creada bajo el alero de una universidad. Correcto. La Universidad de Arizona. Cuéntenos un poquito esa situación. ¿Cómo no? Arizona State University, que es la universidad que fue nombrada por 8 años consecutivos, número 1 en innovación en Estados Unidos, por encima de otras universidades conocidas como MIT, Stanford. Interesante. Es una universidad realmente un enterprise muy poderoso y a través de la asociación con Cintana llegamos al mundo con universidades en diferentes países, en el caso del Perú, Norbert Wiener. Exacto. Y entonces, además, esto implica que ustedes conocen, digamos, con mayor cercanía lo que requieren las universidades cuando hablan de tecnología. Eso sería su elemento de diferenciación. Entre otros, el currículo de Arizona State University está en innovación constante. Ellos tienen más de 90.000 estudiantes online y 70.000 presenciales. Y toda esa maquinaria de innovación ayuda a adoptar tecnologías. En el caso de realidad virtual, una de ellas siendo realmente de punta. Exactamente. Y en el caso de la realidad virtual o la realidad aumentada, que son formas que ahora se están usando mucho para, por ejemplo, hacer educación mixta, ¿no? Entre la presencial y la offline, la pandemia ha puesto eso como ya un obligatorio, una situación mandatoria, un must, como se diría en inglés. ¿En qué situaciones específicas se pueden utilizar estas tecnologías y en qué carreras? ¿Usted cree que en todas o en algunas más que en otras? Por ejemplo, ¿las ingenierías pueden utilizar realidad aumentada para simular estar en un espacio tal como una fábrica? O las humanidades, en fin, porque ahí hay todo un debate, ¿no? Si es que en verdad estas carreras técnicas son más demandadas por ese tipo de tecnologías o es que en general ya debemos usar tecnología. Respondería a la pregunta, ¿cómo puedes usar una computadora? Realmente aplica a todos los campos del conocimiento. La realidad virtual es una nueva ola de tecnología, así como fue las computadoras o fue la web o los sistemas de aprendizaje. Se puede aplicar tanto a educación presencial en los campus como a educación a distancia. Por ejemplo, en el caso de Arizona State University, han desarrollado otra sociedad con una empresa llamada Dreamscape Learn,
que es una derivada de DreamWorks, quien hizo Claro, de Walt- Hombres de Negro, Gladiador, Claro. y están combinando tecnología con pedagogía, con, digamos, la emoción que una película de Hollywood puede traer para crear una experiencia educativa única que atraiga y pueda realmente hacer una inmersión del estudiante en ese conocimiento. Y eso lo están aplicando en este momento para estudiantes cara a cara, pero también para estudiantes remotos. Claro, porque en efecto pueden ser tecnologías que están aplicadas transversalmente a todas las formaciones y carreras, pero en algunas debe ser seguramente más relevante. Hay, digamos, procesos que son más riesgosos, o sea, algunas ingenierías que tienen que ir a un campo, no sé, pues, de explosivos, ya no hay necesidad de ir hasta allá, las personas podrían practicar a través del uso de estas realidades virtuales y obviamente mejorar. Los alcances son realmente infinitos. Claramente el acceso a maquinarias peligrosas o situaciones peligrosas o muy caras, donde tal vez físicamente un estudiante jamás podría haberse expuesto, la realidad virtual acerca a tener experiencias en esos ambientes. Pero también puede transformar la creatividad. Por ejemplo, en este curso concreto que Arizona está hoy en día entregando a sus estudiantes, es un curso de biología. Así. Pero está creado en un zoológico alienígena, con especies en extinción del universo, imaginarias. Entonces ayuda a combinar esa creatividad y en este caso enseñar biología de una manera mucho más interactiva y atrayente para el estudiante. Y en el caso específico del contacto que tienen con el Perú, implica tener relación con una universidad, pero ¿pueden crecer con otras o es una relación muy, muy particular? Nuestra relación es con la Universidad Norbert Wiener y los estamos ayudando a empoderarlos para que tengan una mejor educación y puedan llevarla al Perú. De esta manera pueden llevar a sus estudiantes elementos mejorados con currículo de Arizona State University, con experiencias entre las universidades de investigación, y a medida que la realidad virtual sea implementada a mayor escala en Arizona State University, nuestra intención es poder traerla al Perú en el momento indicado. Claro. Y estas tecnologías, estamos hablando de educación superior, Sí. ¿usted las considera también aplicables a la educación básica, digamos, a las escuelas? ¿O es todavía necesario ir pasando por etapas en la adopción tecnológica? La educación superior es mi campo específico, no conozco tanto de educación básica, pero definitivamente es aplicable, va a tener sus diferentes desafíos por el nivel de alcance, tanto económico como el nivel de distribución de las escuelas, son obstáculos, pero yo creo que es muy análogo al uso de las computadoras. En un principio, o del Internet, en un principio fue mucho más concentrado y mucho más difícil de acceder, y hoy en día es bastante universal. Creo que va a seguir un curso similar. Claro, ahora, y no solamente son las universidades, ahora se usa mucho que las empresas tengan estos espacios de capacitación, universidades empresariales, ¿no? Entonces, los grandes grupos o las empresas, digamos, con mayor competitividad, crean estos espacios de formación continua en donde seguramente también se usa esta tecnología. Para concretar la pregunta, ¿es muy caro el uso de la tecnología que ustedes le promueven? O sea, los sensores que se usan generalmente, los visores o las manoplas, todos esos elementos que son los que usa uno para tener la sensación de entrar en un nuevo mundo, ¿es muy cara? Creo que el conjunto de entregar educación con realidad virtual todavía está en una etapa inicial, donde los costos de desplegarlo a escala todavía son un poco altos. Una unidad propiamente dicha, como un Oculus, puede estar, no sé, en el mercado peruano, pero alrededor de $400. Sin embargo, no es el costo de la unidad, porque la unidad es simplemente una terminal. Tienes que ponerle el software para entender la pedagogía, el entrenamiento al profesor, el asegurar que funcione de forma regular. Pero sí es acertado que las empresas han estado adoptando estas tecnologías rápidamente, y hay muchas simulaciones de seguridad que en empresas se utilizan en forma de realidad virtual, experiencias mecánicas muy táctiles, como revisión de turbinas, por ejemplo, ya están utilizando estas herramientas. Entonces, creo que los diferentes vehículos educativos en empresas,
en educación superior, en educación primaria y secundaria, gradualmente irán adoptando estas tecnologías a medida que sean más accesibles y que también el contenido esté más disponible. Y para cerrar, los videojuegos durante mucho tiempo fueron muy castigados en la opinión pública, se decía que generaban cierta adicción, pero después se descubrió, el MIT justamente lo descubrió, que facilitaba la adopción tecnológica, ¿no? Porque al jugar de manera remota uno se pone en contacto con gente en otras partes del mundo, sabe cómo usar un roller, en fin. Esos elementos facilitaban la adopción de la siguiente tecnología. La que usted plantea, ¿qué cosas nuevas nos van a enseñar? Más allá de, obviamente, simular escenarios. Yo creo que la realidad virtual tiene una diferencia en cuanto al nivel de la experiencia, cuán profunda es la experiencia. Cuando uno entra en una realidad virtual bien realizada, de última tecnología, uno se olvida de que está en ese ambiente y piensa que ese ambiente es el ambiente real. Realmente te transportas a otro mundo. Y en ese lugar te olvidas de que estás en ese mundo, al punto que cuando sacas tus visores, es como que te transportas de nuevo, es casi una teleportación. Cuando se logra ese nivel de avance en una realidad virtual, las experiencias, en este caso de aprendizaje, son mucho más profundas y nos van a transformar de una manera más eficiente. O seguramente más vívidas. Muchísimas gracias por la charla, Emiliano, y bueno, enhorabuena que estén por aquí en el Perú, y eso obviamente importante, ir explorando estos nuevos escenarios para mejorar el aprendizaje y obviamente, como también decías, generar nuevas capacidades. Muchas gracias por invitarnos. Muy bien, y después de ver esto, que es el futuro que ya está aquí presente, en verdad la experiencia de un visor es relevante, y como bien decía él, es como entrar en otro mundo. Vamos a volver a la realidad y vamos a hablar de transferencia o la migración energética con un experto en estos temas, el señor Pedro Gamio. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta y vamos a hablar de la transición energética. ¿Qué cosa es esto? Esto es un concepto que se ha puesto muy de moda en la región. Los países más modernos están llevando a cabo este proceso. En el Perú, lentamente estamos empezando a introducir el tema y para eso hemos invitado a un experto en estos temas, el señor Pedro Gamio, y además ex viceministro de Energía. Ya le pusimos un punto más. Buenas noches, Pedro. Mucho gusto, a tus órdenes. ¿Qué cosa es la transición energética? La transición energética es esencialmente un cambio de las fuentes de energía para lograr un crecimiento con menor contaminación. Y esto se ve, digamos, definido en la Cumbre de París del año 2015, por la cual Naciones Unidas, con la participación de 194 países, dicen el mundo no aguanta más el consumo de petróleo y derivados del petróleo porque la incidencia de desastres naturales al incrementarse el promedio de la temperatura global puede llevar a que el ser humano se quede sin esperanza de vida. Los científicos, yo estuve en la Cumbre de París representando al Perú y allí se dijo claramente que si no reaccionábamos, en lugar de ser 11.000 millones de seres humanos acercándonos a final de siglo, solo sobreviviría la cuarta parte de esta población. Es decir, habría tal incidencia de desastres naturales, por ejemplo, algo que parece una película de ciencia de ficción, que en Sudamérica haya huracanes. Claro, que muchas, hemos vivido recientemente. Que muchas ciudades que están al nivel del mar van a tener serios problemas, van a ser inundadas, que haya niños totalmente complejos y mucho más presentes que antes a través de lo que vemos hoy, que el gobierno regional de Arequipa en un mismo año, y eso ha ocurrido hace poco tiempo, tuvo sequía y tuvo huaico, tuvo lluvias que inundaban.
el tema, el drama que vivimos del cáncer a la piel, que en las zonas altoandinas tiene una incidencia de 65%, la crisis alimentaria, la migración forzada. Todo eso tiene que ver con la transición energética, increíble. La transición energética es la solución global para evitar que el mundo colapse, el mundo del ser humano, porque el planeta azul, digamos, la naturaleza se defiende y bosques y océanos pueden absorber hasta cierta cantidad de gases de efecto invernadero, pero cuando se produce una producción en exceso, todos esos gases contaminantes se mantienen y generan esta reacción. Claro, ahora para hacerlo más simple y nos entiendan los que nos están viendo, esta transición energética implica pasar de energías seguramente eficientes pero muy contaminantes a energías más eficientes pero no contaminantes. Y ahí vienen todas estas alternativas desde el uso del viento, el sol, las energías que incluso aparecen de elementos vivos. La ¿no? biomasa. La biomasa. La geotermia. El movimiento del mar. En fin, hay como muchísimas alternativas a lo que viene a ser los combustibles fósiles, que son los que conocemos hoy más. En el Perú, ¿tenemos esta variedad de situaciones de alternativas o estamos condenados a escoger solo una? Perú está entre los 10 países más vulnerables al cambio climático. Es decir, yo he visto a algunos empresarios de la industria del petróleo y algunos del sector eléctrico decir, no nos preocupemos porque Perú aporta muy poco de gases de efecto invernadero. El problema no es ese, el problema es que estamos entre los 10 países más vulnerables. ¿Qué significa eso? Que pagamos la factura global, porque el Perú está ubicado en el mundo en un lugar muy especial, con una biodiversidad que es el 85% de la biodiversidad global. El beneficio, por ejemplo, que tenemos mar frío, estando en una zona tropical, es un caso sui generis en el mundo, hay muy pocos casos así. Nos lleva a una riqueza pesquera extraordinaria, pero si el mar sube su temperatura promedio, vamos a perder ese recurso, como que hoy cada vez es más difícil. Y el mar también tiene otro problema de la acidificación. Entonces, estamos hablando, y el otro problema es que hemos ocupado el territorio sin criterio científico. Hemos mantenido la forma de organizar la ocupación del territorio del virreinato. Entonces, vamos contra el sentido, ¿dónde está el recurso agua abundante? En la parte oriental de los Andes, y vivimos todos en la parte occidental mirando hacia el mar. El Perú hoy tiene 75% de su población en ciudades, de los cuales el 60% está en la costa. Es decir, no hemos ordenado el desarrollo en base a dónde están los recursos y en base a una relación de equilibrio hombre-naturaleza. Claro, ahora, la vulnerabilidad que nos estás es planteando, en términos simples, implica que en nuestro país hay mucha vida. O sea, esa biodiversidad tiene que ver con que existen muchísimas especies, no solamente en el mar, están en la selva, están en los Andes. O sea, el país es un país vivo, tiene muchísimas especies. Un patrimonio natural impresionante. Y cualquier movimiento extraño que se genere en el resto del globo, o sea, digamos, de nuestro planeta, va a afectar directamente a estas especies porque evidentemente viven del carbono, en fin, de los elementos químicos que cualquier vida necesita. Ahora, esta transición energética, ¿cómo nos está agarrando nosotros? ¿En qué circunstancias nos está encontrando? ¿Hemos hecho algo? ¿No estamos preparados? ¿En algún momento la pondremos en agenda? ¿O no es importante? Hemos hecho digamos, hemos abierto la puerta a las energías renovables desde el año 2008 con un marco promotor de las energías renovables que permitió que ya tuviéramos al día de hoy experiencia con viento, con sol y con biomasa. Ya. Pero por razones de la crisis política y la inestabilidad, la falta de planeamiento estratégico, la constante ausencia de metas de largo plazo ha hecho que nos congelemos en solo 5% de participación del sol y el viento, cuando hoy es más barato generar electricidad con viento y con sol que con gas natural, incluyendo el gas natural con precios controlados o subsidiados que tenemos en el Perú por el lote 88, que Che lo dejó sin recuperar su inversión y que el Estado peruano decidió que los precios del gas de ese lote sean controlados, es decir, no están sujetos al vaivén de la subida brusca afuera,
tienen una fórmula de ajuste pero muy prudente, que hace que la economía peruana pueda tener un escudo de protección extraordinario. Entonces la combinación es gas natural y energías renovables. Eso es transición energética. Ajá. Gas natural ya no en sector eléctrico, donde hemos crecido bastante, 45% de la oferta, sino donde puede ser muy útil, transporte, donde lamentablemente la electromovilidad no puede correr porque tiene un costo de inversión. Solo 2 ciudades del Perú tienen estos centros de carga rápida. Sí. Va a demorar llegar desde Tumbes hasta Tacna con electromovilidad masiva. El gas natural, por ejemplo, la flota de transporte de personas y de carga puede usar el gas congelado, gas natural licuefactado, 1000 kilómetros de autonomía, 50% de ahorro por el gas del lote 88, y en electricidad avanzar con el sol y el viento, abaratando gradualmente la tarifa eléctrica, descentralizando la infraestructura y alcanzando a Chile, que ha avanzado mucho, en algo que me llamó la atención. Un ministro de Energía chileno le decía a su país: el hidrógeno verde va a ser para Chile lo que el cobre fue para el siglo XX, para el siglo XXI lo va a ser el hidrógeno verde. Y resulta que Perú tiene tantas energías renovables que puede también producir y exportar al mundo hidrógeno verde a precios muy competitivos, pero no lo vamos a poder hacer si es que no desarrollamos la infraestructura necesaria. Claro, y esa infraestructura tiene que ver seguramente con tecnología, porque claro, cuando uno habla de la energía que se provoca del viento, la energía eólica o la biomasa, a ver, seamos realistas, esto se hace en el mundo y hay estándares, pero aquí todavía no tenemos ese conocimiento. ¿Estamos preparados para atraer a ese tipo de inversión? En el norte del Perú hay algunas plantas eólicas, muy pocas todavía, no se ha hecho nada con biomasa, entonces en verdad, ¿cuánto tenemos que caminar para decir que sí tenemos la capacidad de empezar a movilizarnos a ese escenario? Te doy la buena noticia, hay ya experiencia con viento. Tenemos un número importante, pero todavía limitado. 5% del total de la energía es sol, viento y biomasa. Pero ya tenemos la experiencia tecnológica. Es decir, hasta en Cajamarca tenemos un parque eólico, lo tenemos en Ica, lo tenemos en Piura, lo tenemos en La Libertad. Creo que el gobernador Mesías Guevara planteó la creación de ese plan. No, todos los proyectos, y otra maravilla, todos los proyectos que se han hecho en el Perú son privados con un régimen de promoción que viene desde el Estado, pero el riesgo del capital lo asume el sector privado. Pero lo que nos falta es pasar del 5% al 20%, como dice un decreto de emergencia climática vigente, porque con 20% ya podríamos reducir la tarifa eléctrica en el mercado interno, descentralizar la infraestructura, tener menos contaminación y al mismo tiempo alcanzar a Chile en condiciones de poder exportar al mundo hidrógeno verde y estar alineados con la cuarta revolución industrial, es decir, hacia adentro y hacia afuera. Claro. El Perú gana. ¿Y en cuánto tiempo podríamos alcanzar a Chile? ¿Tiene un cálculo? Sí, la meta se supone de este decreto de emergencia climática es el 2030, estamos hablando de 7 años. Pero hoy la buena noticia es que hay 7.500 millones de dólares de compromiso de inversión privada. ¿Pero qué es lo que falta? Levantar una barrera burocrática que es que no se permite la energía solar en el mercado de los clientes libres, los grandes consumidores, 3.000 grandes consumidores. ¿Por qué? Porque cuando se diseñaron las normas no existía la tecnología solar. Y por eso no se le reconoce un concepto muy técnico que se llama potencia, capacidad instalada a la energía solar. Entonces no se puede comercializar energía solar en el mercado libre de la electricidad. Entonces, corrigiendo esto, que es un cambio puntual, permitiendo lo que se llama despacho por bloque horario, es decir, que la electricidad no se entregue solo 24 horas continuas, sino se puede entregar en horas del día, que son 12 horas más o menos, en horas de la noche y corriendo 24 horas. Habría 3 tipos de entrega de la energía. Esa sola medida administrativa permitiría que la energía solar entre a competir, abaratando el costo de la electricidad, y ya la generación eólica lo hace. Tenemos un proyecto tan importante como Quillabeco, en el sur del Perú, porque el mundo hoy demanda minerales para la cuarta revolución industrial como el cobre, pero con menor huella de carbono. Piden la certificación de huella de carbono y por eso los grandes proyectos mineros para desarrollarse este incentivo utilizan energía que no contamine. Entonces ese matrimonio para el Perú es sostenible, minería y energía limpia, pero ahora, hay que ponerle decisión política a este tema. Seguramente, como tantos temas que están ahí esperando ser otra vez descongelados. Estas energías renovables o alternativas,
¿cómo van a llegar a nuestras vidas más particulares? Porque hasta ahora parece que está vinculado con las grandes industrias o las grandes empresas. ¿En algún momento las personas comunes y silvestres vamos a poder tener acceso a ese tipo de energía en nuestros hogares? ¿Hay soluciones de este tipo? En Europa hay casos, pero aquí en el Perú, ¿en algún momento lo veremos? La primera respuesta a tu pregunta es si en 3 años duplicamos la participación del sol y el viento, gradualmente se abarataría la tarifa eléctrica. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, podemos lograr comunidades energéticas. Está en el despacho del ministro de Energía y Minas el reglamento de generación distribuida, que es que la gente tenga paneles solares en sus casas y pueda autoabastecerse, no totalmente, pero en un porcentaje importante, y la energía que excede a lo que necesitan la vende al sistema. Eso ocurre hoy en muchos países, en América Latina ya hay varios que ya promueven estas comunidades energéticas y se vuelve un consumidor, se vuelve productor de energía y recibe un ingreso que en Alemania es mayor que el subsidio al desempleo. Exactamente, y es extraordinario. Pero sí hay una cosa buena en Perú, en el que los peruanos somos pioneros. En Arequipa hay más de 40.000 termas solares, que es una forma de utilizar la energía solar, que hace que una familia en el recibo de luz pague mucho menos gracias al uso de termas solares, que en Arequipa se fabrican y por un fenómeno social que nunca tuvo apoyo oficial, fue una iniciativa que nació en la Universidad de Arequipa, en la Universidad San Agustín, de profesores y alumnos. Hoy uno encuentra este bienestar que significa la utilización de una tecnología que en algunas ciudades del Perú es de una radiación extraordinaria. Así es, Arequipa es un caso. Y para cerrar, este es un fenómeno global, como bien ha indicado el Perú, le interesa al resto de países y al mundo, en verdad, por su biodiversidad. ¿Qué juegos internacionales hay para promover en nuestro país el desarrollo de estas tecnologías alternativas, estas, fuentes de energía alternativa? ¿Hay compensaciones? Había todo el tema de los bonos de carbono. ¿Eso existe todavía? ¿En algún momento puede generar más incentivos? Son varios los incentivos. El primer incentivo es regulatorio. Va a llegar un momento que vamos a tener que estar en cola porque no vamos a acreditar la llamada certificación de huella de carbono, que es una empresa supervisora que dice, este cobre en toda su producción, ¿cuál ha sido el combustible que más ha utilizado? Petróleo, a la cola. Primero, aquellos que tienen certificación neutral de no haber producido gases de efecto invernadero. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo, todos aquellos que producen bienes y servicios que permiten que la economía crezca, pero al mismo tiempo reducen emisiones, no solamente tienen los mercados abiertos, sino tienen derecho a bonos de carbono. Esos bonos de carbono te dan un porcentaje que todavía es pequeño, pero que ayuda a mejorar la rentabilidad y que los puedes utilizar como un mecanismo para incentivar un mundo que crezca con menores emisiones. Y lo otro, que también es muy importante, es que, a diferencia de la generación térmica tradicional, esta tecnología está totalmente desconcentrada y descentralizada. Entonces tendríamos Piura autoabastecida, Arequipa autoabastecida, Ica autoabastecida, y eso fortalece el sistema eléctrico, lo hace más competitivo, y Perú puede mejorar su grave problema, que es gerencia, país y planeamiento, para hacer que haya una relación más amigable entre hombre y naturaleza, porque la contaminación en el Perú, tú lo sabes, es otra cuestión que tenemos que cambiar, porque necesitamos cuidar la fuente que nos produce bienestar, que es la naturaleza, y el agua, el suelo, el aire pueden mejorar con energía que no contamina. Así es. Sin embargo, vamos a ir al otro tema que es importante. Hay un informe que ustedes han emitido a través de esta ONG, esta institución, muy interesante el informe. Hablan también del gas natural. ¿Qué pasa con el gas natural? ¿Hay forma también de hacer una suerte de solución mixta? ¿Cómo poder masificarlo más allá de la solución del transporte que ha indicado? Sí, yo le agradezco a Propuesta Ciudadana la posibilidad de haber publicado esta investigación, donde se habla de que el gas natural juega un rol protagónico dentro de esta etapa de transición energética, haciendo que el gas barato, que es el lote 88, que solamente tenemos para 20 años de aprovechamiento, porque después hay gas, pero es gas a precios internacionales, es un precio muy diferente al que tenemos en el Perú. Hay que cuidar ese gas
orientándolo hacia donde no hemos avanzado lo suficiente. El transporte es un caos, unidades viejas, combustible contaminante, se lleva la vida de 7, 8 peruanos por día. Podemos hacer una gran transformación mejorando la economía y la seguridad misma del transporte con estos sistemas. Las ciudades del Perú, las más importantes, ya comienzan a gozar del beneficio del gas, no solo en electricidad. Cusco ya tiene 2.000 autos convertidos, imagínate, después de 20 años. En el caso de Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Arequipa, estamos viendo un cambio, pero ese cambio puede acelerarse más si se aprobara en el Congreso de la República la tarifa estampilla, que significa que así como tanneños y arequipeños pagaron parte del recibo de luz 2 años antes de que llegue el sistema de transporte a Lima y ayudaron a la masificación del gas en Lima, ellos subsidiaron la llegada del gas a Lima. Hay que corresponder ese aporte que hicieron ellos, haciendo que el gas para ellos llegue al mismo precio que llega para Lima y para Ica. Entonces creo que eso sería justo y permitiría quitarle el rostro de masificación limeña que tiene el gas natural. Y hay ya avances, pero falta completar la política de masificación con la tarifa estampilla. Importante. Bueno, en verdad, escuchándolo, vemos que la agenda pendiente es enorme. Ojalá que en verdad este tipo de charlas y conversaciones permitan otra vez descongelar estos temas que son tan trascendentes, no solamente para el Perú, sino para el mundo, pero también para los ciudadanos, porque como bien hemos dicho, el caso de estos países tipo Alemania, en donde la gente se convierte en productora de su energía, es una realidad que en algún momento tenemos que ver que también llegue al país, ¿no? Hemos tenido un diálogo muy constructivo con el viceministro de Electricidad y esperemos que pronto la masificación, que es la combinación entre energías renovables y gas natural, sabia y eficientemente administrada, permita que la gente se dé cuenta del valor que tienen las energías renovables en el desarrollo humano. Así es. Muchísimas gracias entonces otra vez y será hasta otra ocasión entonces. Muchas gracias. Muy bien, y después de esto vamos a ir a un corte para volver con el final del programa, así que no se vayan, estamos en Diálogo Abierto. Muy bien, estamos llegando al final del programa y como siempre queremos compartir alguna imagen que nos lleve a una reflexión positiva o negativa. En este caso, la reflexión se va hasta Francia. ¿Qué ha pasado allí? Hay saqueos, hay incendios, esto es una situación descontrolada al mejor estilo de una de esas películas en donde obviamente alguien enciende una mecha social y eso se descontrola. ¿Cuál ha sido la mecha en este caso? La muerte de un joven de 17 años en manos de la policía en Francia. Parece que esta situación ha generado muchísima indignación. Las circunstancias, el policía ha sido acusado de homicidio y evidentemente eso quiere decir que hay una crítica al tema de la autoridad eventualmente también en países como este. Así que nos vamos con esa imagen y como siempre pedirles que compartan el programa que está en YouTube y si les ha gustado como siempre un like. Nos vemos mañana. Hasta entonces.